Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, casi tardes. Estamos iniciando esta conferencia que trata de los puentes de Monterrey. Antes de iniciarla, deseo agradecer en la forma más cumplida a la organización del Día de la Cultura de Nuevo León. Este día está dedicado precisamente a hablar de las cosas culturales, de nuestro patrimonio cultural del estado de Nuevo León. Y pues el arquitecto Sergio Rodríguez, que es su coordinador general, tuvo a bien invitarnos. Y por eso estamos aquí hablando de los puentes de Monterrey, que es un tema que nos asignaron y lo considero muy, muy interesante. Antes de iniciarlo, pues además de los agradecimientos, quiero hacer esta pequeña acotación o aclaración de que los datos de los que vamos a hablar eh, deberán o los voy a referir a los nombres actuales pues de las calles de la ciudad, de los parajes en donde estemos, de los que estemos platicando, porque si nos referimos a los nombres originales, vamos a batallar para entendernos. Así que, dicho lo anterior, pues vamos a entrar de lleno al tema, porque nuestra ciudad de Monterrey es, desde su origen, esta es una ciudad de puentes, porque los puentes, pues han sido a lo largo de su historia un elemento básico para resolver los diferentes problemas, ya sean hídricos, peatonales, ferrocarrileros y vehiculares, porque desde que se fundó la ciudad, a partir de la fundación de Diego de Montemayor, el 20 de septiembre de 1596, la complicada hidrografía del terreno, que hoy está oculta desde luego bajo la plancha urbana, pues incluía numerosos cauces en toda la comarca metropolitana. Tal es el caso de algunos ojos de agua que tenían unos caudales continuos y bueno, generalmente eran mansos, como los casos del río Santa Lucía, en el corazón de Monterrey, o el San Francisco en la actual ciudad de Apodaca, que entonces era parte de la comarca de nuestra ciudad de Monterrey. Y había otros, esos eran los alimentados por las ocasionales lluvias que todavía existen, cuyos flujos eran y siguen siendo temporales, pero muy feroces. Y entre ellos se encuentra el más grande, el río Santa Catarina, y pues el del Obispo en el actual San Pedro Garza García. Y a causa de estos cuerpos de agua, la ciudad requería puentes para cruzarlos, así como también lo requerían las acequias que abastecían del vital líquido a los sembradíos y a las viviendas. No se nos olvide que originalmente nuestra ciudad tomaba agua del río Santa Lucía y cómo se distribuía por conducto de acequias a todos los lotes, a todos los predios que se habían repartido entre los fundadores. Así que los primeros puentes de la ciudad se construyeron con rocas en las orillas del cauce, que esto pues hacían las veces de estribos. Los estribos de los puentes, recordemos, los estribos tienen en la superestructura pues la losa o el lugar, la superficie de rodamiento, pero está apoyado en las partes externas, por así decirlo, pues vamos a hablar de los estribos y en medio los pilares o pilas, que son los que van soportando las cargas para que cruzan por encima de la superestructura. Y bueno, esta superestructura de los puentes ya tenían los estribos, se tiraban, ¿verdad? Y se pavimentaba con zacate, con zacate y barro. Y bueno, la anchura de esos puentes, pues variaba dependiendo del camino, ¿verdad? Porque podrían ser puentes de a pie, donde la gente cruzaba nada más, las puras personas, otros de recua, y esos estaban más fuertes, porque tenían que soportar el peso de los caballos y también de los hatos de ganado que pasaban por ahí. Y los más anchos y fuertes eran los de la carreta o los de carreta. Así que esos eran los tipos de puentes originales que hubo en la ciudad de Monterrey.
Y en el año de 1630, un alcalde, Gonzalo Fernández de Castro, construyó sobre el río Santa Lucía varios puentes. Uno estaba ubicado sobre la calle de Guerrero, ya no voy a decir actual porque todos decimos vamos a dar los nombres actuales, por la calle de Guerrero, y ese puente le llamaban Guamantle, que después le cambiaron el nombre a Puente Guerrero, ya en tiempos más recientes. Otros más en las actuales calles de Galeana y Escobedo. Dos en lo que hoy son los bajos del Congreso del Estado, el edificio del Congreso del Estado, para los escurrimientos del ojo de agua de la ciudad, que estaba precisamente ahí, uno de los 3 ojos de agua que abastecían al río Santa Lucía. Y para cruzar el otro río, el Santa Catarina, al oriente se edificaron 2 puentes, uno a la altura de Abasolo y otro en Morelos. Así que bueno, pues en el año 30 años después, en el 1660, en un acto de plena responsabilidad, el alcalde Nicolás Ochoa de Elejalde, él se coordinó con el síndico procurador, que era la figura, que ahora es un síndico nada más, pero antes se llamaba síndico procurador. Este hombre se apellidaba Botello, Francisco Botello, y él, entre ambos, entre don Nicolás Ochoa y Francisco Botello, iniciaron una fuerte campaña de construcción de puentes dentro de la ciudad para facilitar pues el tráfico, el tránsito en ella, ¿verdad? Y en esa campaña participaron prácticamente todos los vecinos. Algunos aportaban recursos y otros su trabajo personal, pero en fin, era un programa en donde involucraba a toda la sociedad regiomontana, que en aquel entonces era reinera. A partir del 65, de 1665, el alcalde José de Treviño inició los trabajos de sustituir los antiguos puentes de troncos que tenían en la superestructura por puentes de piedra. Y se hicieron 2 puentes de arcos que tenían sus propios barandales. El puente real por la calle Hidalgo, que era el que conectaba a Saltillo y al centro de la Nueva España, y uno de los que estaban en los bajos del Congreso del Estado, en donde nos estábamos refiriendo hace un momento, que estaba un ojo de agua. Y después, el paso siguiente fue en 1705, en donde el Cabildo de Monterrey, que era encabezado por Francisco Báez Treviño, encargó por primera vez a un funcionario municipal la obligación de cuidar los puentes de la ciudad. Este señor comisionado se llamaba Juan Esteban Ballesteros. Así se llamaba el primer comisionado del Cabildo que tenía que cuidar los puentes de la ciudad. Esa era su función. Y esto nos da una idea de la importancia que tenían los puentes pues, para la movilidad interna de nuestra ciudad. Durante ya la segunda mitad del siglo XVIII, hubo 2 fenómenos naturales muy, muy importantes que impactaron en la vida cotidiana de todos los reineros o regiomontanos. El segamiento del río Santa Catarina, que se volvió subterráneo, que en algunas otras conferencias hemos platicado de cuál fue el fenómeno que hizo que se volviera subterráneo. Y en la década de los años 80 se presentó una sequía, bueno, global, ¿verdad? No solamente fue aquí en Nuevo León, sino que una sequía tremenda, que tuvo un momento crítico en el año del 84, 1784. Y a ese año se le llamó el año del hambre, porque pues no había producción en el campo. Y aunque la sequía realmente terminó en el 86, 1786, y no hubo cosechas hasta 1787, el año crítico, digamos, fue en 1784. Y así está registrado en la historia como el año del hambre aquí en nuestra ciudad. Pues ya pasa en el 87, y para prevenir una nueva hambruna, el obispo Bergerizau y el gobernador Herrera y Leiva construyeron 2 presas aquí en la ciudad, dentro de la ciudad. Y estas cortinas
se convirtieron en puentes. Las cortinas de las presas se convirtieron en puentes. Eran estas dos presas, la gente le decía la presa chica o presa de Guadalupe, que era la continuación de la calle Zaragoza, y la presa grande o de la Purísima Concepción, que tenía su cortina por la calle de Diego de Montemayor, que pasaron posteriormente muchos actos históricos por esa calle, por esa cortina, ¿verdad? Y fue hasta el año de 1813, cuando el municipio de Monterrey, cuyo alcalde era Uribe, Fernando Uribe, ¿sí? Por cierto, Fernando Uribe fue el primer alcalde electo democráticamente según las normas de la Constitución de Cádiz. Bueno, este señor ordenó que todos los puentes de la ciudad se construyeran o se hicieran de calicanto, o sea, un material pues definitivo, no un material que era suave, sino un material duro de calicanto, y fueron sustituyéndose los de troncos que aún quedaban, que habían dejado las autoridades anteriores. Y en el año de 1815, en la calle del Obispado, que ahora se llama Suaza, se decía la calle del Obispado porque se iba a dar a donde estaba el obispo, pues ahí llegaba solo hasta 15 de mayo, hasta la calle de 15 de mayo. Y era un callejón que estaba rodeado de milpas. Y esta calle se extendió y con la construcción de un puente se pudo comunicar a las familias que vivían al norte del río Santa Lucía. Porque recordemos que la ciudad se cambió al sur del Santa Lucía después de la inundación y que desaparece la ciudad de Monterrey. Se hace una movilización hacia el sur, en donde está la actual Plaza Zaragoza, la catedral, el ahora Museo Metropolitano de Monterrey, el Palacio Municipal, etcétera. Entonces, se extiende y se construye un puente que permite la comunicación con estas familias. Y en el siglo XIX, estoy tratando de hacer un resumen desde el punto de vista cronológico, en las salidas de la ciudad existían los siguientes puentes. El puente Hidalgo, que antes el puente Real, que habíamos dicho, la salida de Saltillo y desde luego al centro del virreinato, que después la Ciudad de México siempre ha sido la capital de nuestro país. El puente de la calle Morelos, que comunicaba con el camino al Guajuco, o sea, actualmente Santiago, Nuevo León, y el puente que salía de la calle Abasolo, que comunicaba el camino a Cadereyta. Por el otro lado, al norte, había dos puentes, uno que cruzaba una sequía y otro el arroyo del Topo Chico, que era el que comunicaba esa región, que ahora pues pertenece a San Nicolás y Escobedo, pero en ese momento era parte de la comarca de Monterrey. Y bueno, pues en los siguientes años, esos fueron lo más importante hasta ahí, porque en materia de puentes, porque en los siguientes años no hubo obra pública, ni puentes, ni nada, porque hubo en nuestro país y desde luego en Nuevo León también, una prolongada guerra civil que venía derivada de una media centena de revueltas, revoluciones, sazonadas, pues que flagelaron a todo el país desde el 29, de 1829, hasta 1846. Pero, además, en el 46, precisamente en ese año, llega la invasión norteamericana. En consecuencia, pues los puentes existentes fueron deteriorándose por el uso intensivo que le daban los ejércitos. No es lo mismo que pasaran los vecinos a que pasara ya un ejército y en forma recurrente, ¿verdad? Sabemos que para los puentes el paso de los ejércitos siempre ha sido un tema peligroso que estudiamos en la escuela, en virtud de que cuando iban marchando, pues el ritmo se multiplicaba, el efecto para la estructura. Bueno, pues en 1850, esto fue en el 46, cuando llega la invasión norteamericana, se van en el 48 y en 1850 ya se retoma todo y el alcalde Gregorio Zambrano, él mandó darle mantenimiento a todos los puentes, en forma muy especial al puente nacional, que es el que ya hablábamos hace rato que comunicaba con Saltillo. Al año siguiente, en el 51, se hizo una
adquisición importante. Se contrató a un arquitecto hidrocálido, Papías Anguiano, muy famoso, para que construyera columnas artísticas en el puente Suazua, para que no se viera tan, pues, tan rudimentario. Y trabajó Papías Anguiano, como todo lo que hizo en Monterrey, pues algo muy bueno y quedó para la historia. En el año del 52, es decir, al año siguiente, el gobernador Agapito García y junto con el alcalde Felipe Sepúlveda construyeron un puente sobre el río Santa Catarina. Esto fue a la altura de Doctor Cos, de la calle Doctor Cos, que se conectaba al barrio de San Luisito y, desde luego, a la villa de Guadalupe, y estando ahí, se iban rumbo a Guadalupe. Ese era otro puente importante. En el año del 53, al año siguiente, ahí ya llega a gobernar el país Santana, Antonio López de Santana, implanta su dictadura y designa como gobernador del departamento de Nuevo León, porque desaparecen los estados y se convierten en departamentos, a Juan de la Garza y Evia. Juan Nepomuceno de la Garza y Evia, un hombre pues muy importante para nuestra historia, fue nombrado gobernador y él, llegando, inmediatamente ordenó reparar todos los puentes del departamento, no solamente de Monterrey, pues había puentes en los demás municipios. Y Ampudia, bueno, en aquel momento todavía era un desbarajuste, se había convocado a este centralismo de Santana y ya no se sabía si los gobernadores estaban, porque de un momento a otro los cambiaban y demás. En fin, Ampudia, por ejemplo, llega otra vez de gobernador a Nuevo León y desplazan a De la Garza Evia, y el alcalde Juan de la Garza, junto con Ampudia, reconstruyeron en el año del 54 los que le llamaban puentes menores, es decir, los que estaban en las calles seguiditas, bueno, Lama y Rayón, América, Miguel Nieto Vallarta, Porfirio Díaz, Serafín Peña, Villagrán, también los de las calles de Cuauhtémoc, Garibaldi, Colegio Civil, Juárez, Guerrero, Galeana, Emilio Carranza y el de Escobedo, casi llegando a Matamoros. Y esta reconstrucción consistía en sustituir los materiales perecederos o suaves que les decíamos por definitivos. Ya se estaba utilizando ya la piedra y desde luego, como decíamos, el calicanto, pero también ya había materiales más avanzados y ya se podían pues de una u otra forma dejar las construcciones piedra con piedra, pero con amalgamas más fuertes y más definitivas, más duraderas, ¿verdad? Entonces, en el cruzamiento de Suazua y 15 de mayo, ahí se construyó un puente sobre 15 de mayo, que antes se llamaba la calle de la Alameda, porque ahí estaba la Alameda original, en el área para ubicarnos donde están ahorita los museos, la historia mexicana y el MUNE, todo eso era la Alameda original de la ciudad de Monterrey, después se mueve a la que conocemos actualmente. Bueno, Santiago Vidaurri, que era quien gobernaba Nuevo León en ese momento, era el gobernador de Nuevo León y también el gobernador de Nuevo León y Coahuila, de los dos estados. Esto fue entre el 55 y el 64, 1155 y 1164. Él reconstruyó con mampostería los puentes, el puente nacional, que ya le habíamos hablado de él, el puente Real y el puente Hidalgo. Además, el puente que salía a la villa de Guadalupe y el otro que iba para el Topo Chico hacia el norte, los reconstruye Santiago Vidaurri. Recordemos que traía recursos con el tema de que las aduanas los manejaba el gobierno del estado, no enteraba a la federación de estos recursos. Y bueno, pues ello derivó en otro tipo de problemas que no viene el caso comentar, que no son tema. Pero bueno, él le mete mano a los puentes. Y luego ya pasadas las guerras de reforma y luego la intervención francesa, cuando llega el doctor Gonzalitos, uno de nuestros próceres, los gobiernos de Gonzalitos, porque
Gonzalito fue gobernador en el 70, en 1870, y luego del 72 al 73, y luego en 1974. En 3 ocasiones estuvo en el Ejecutivo. Y él se dedicó a mejorar la salubridad, como médico que era, sabía la importancia de la salud de la población. Así que, con la guía de Gonzalito se construyó una tarjea, y esa tarjea sustituía a la acequia que iba paralela a la calle Matamoros. Por lo tanto, pues, pues no hacían falta ya los puentes de América, Miguel Nieto, Vallarta, Porfirio Díaz, Serafín Peña, Villagrán, Aldama, Rayón, Cuauhtémoc, Garibaldi, Colegio Civil, Juárez, Guerrero, Galeana, Emilio Carranza y Escobedo, y el mismísimo Puente Hidalgo, porque ya había una tarjea, no se necesitaban las acequias que iban por ahí. Entonces, si no había acequias, pues ya no se necesitaban los puentes, que eran la principal función de los puentes, poder cruzar las acequias. Entonces, esto ayudó mucho a la salud de la ciudad. Y en el siguiente periodo, en el 76, llegó Porfirio Díaz al poder en México, que por cierto permaneció hasta 1910, y mandó a Nuevo León a Bernardo Reyes. Reyes gobernó nuestro estado desde el 85 hasta el año de 1909, un poco antes de que estallara la revolución y que desde luego cayera Porfirio Díaz. Pero Bernardo Reyes fue un gran gobernador, indiscutiblemente, haya llegado como haya llegado. Lo importante es que estando en el poder, empezó, su primera obra importante fue construir un puente, el Puente Juárez, en las calles de Zaragoza y Juan Ignacio Ramón. Ahí construye ese puente. Y esta obra la inició empezando el año, en enero del 86. Y al principio le llamaban el Puente del Ojo de Agua. Y ese puente sustituyó a la cortina de la presa que estábamos hablando, y por lo tanto pues ya no tenía caso que existiera la presa, y desaparecieron las presas, las dos presas de la ciudad. Y un dato importante es que el diseño ingenieril de ese puente, y además su construcción, fue autoría de un ingeniero y capitán que le dio muy buen servicio a Nuevo León. Se llamaba Mayorga. Miguel Mayorga fue el autor de esa obra importante. También Bernardo Reyes inició la construcción del canalón. Este canalón nos tocó verlo a esta generación ya en sus postrimerías, para que drenaba el líquido de los ojos de agua del Roble y de Santa Lucía por debajo de las calles. Y se construyó también en ese mismo tiempo una alberca en los ojos de agua de la ciudad, que después fue la Fuente Monterrey. Esa alberca que era muy popular, y una ciudad en donde le escaseaba el agua, tener una alberca pública pues, fue maravilloso, ¿no? Y además se encauzaron las aguas corrientes con un canal que iba rumbo al oriente hasta los patios de la Maestranza, es decir, la fundidora de Fierro y Acero, y luego por el Parque Fundidora, ahora Parque Fundidora, hasta desembocar en el río de Santa Catarina. Así era el flujo del agua como iba corriendo, ¿verdad? A la construcción de este puente, el Puente Juárez, pues siguió la construcción del Puente Lerdo sobre la calle Doctor Cos, así como históricamente después de Juárez, pues siguió el presidente Lerdo. Así fue el primero el Puente Juárez, luego el puente Lerdo, sobre la calle Doctor Cos, y ese se terminó en el año del 89, 1889. Y por la calle Diego de Montemayor se conservó un antiguo puente de madera que era pues muy típico, y que la gente lo iba a visitar y era muy romántico. Y más al poniente estaba otro pequeño también de madera, que era para uso peatonal exclusivamente, no podían pasar carretas ni nada que se le pareciera, ¿verdad? Nada pesado. Bien, hablemos ahora del puente San Luisito, que fue realmente la obra más importante, obra de ingeniería, obra pública del general Bernardo Reyes, y eso fue sobre el río Santa Catarina. Desafortunadamente estuvo en funciones muy poco tiempo. Se construyó con toda la mano, fue construido con fierro y acero, recubierto con madera,
Era una obra que venía gente de varias partes del país nada más a admirarla. Estaba techado, tenía espacio para ubicar comercios a los lados y al centro había una gran calzada en la que transitaban carretas, carretones, ya empezaban los automóviles, biciclos y desde luego peatones. Y lo más interesante es que cabía por ahí el tranvía que llevaba a la Basílica de Guadalupe. Esto termina de integrar a la parte del barrio de San Luisito, ahora Colonia Independencia, con la ciudad de Monterrey. Pero ese puente de San Luisito se incendió en el año del 8 de 1908. Fue un descuido de los comerciantes, que algunos empezaban a preparar comidas calientes y por lo tanto pues había lumbre ahí. Total, se quema, ¿verdad? Desde luego que Bernardo Reyes se aplicó en repararlo lo más rápido posible. Sin embargo, entre el 7 y el 8, entre 1907 y 1908, hubo una sequía importante, como la hay en forma recurrente en esta parte del país. Y esto facilitó para que el lecho del río Santa Catarina, ya con las obras que se hicieron para rescatar el puente y para reconstruirlo, pues estas obras, el río sirvió de patio de materiales y estas obras dejaron ahí escombros y demás, ¿no? Entonces estaba reducida de alguna manera la capacidad del cauce del río con estos materiales que todavía no los retiraban porque acababan de reparar el puente de San Luisito. Pero resulta que, como suele suceder también después de las sequías, vienen las lluvias. Y el 25 de agosto del 9, de 1909, pues empezó a llover. Y siguió lloviendo y lloviendo. Y para el día 29, pues seguían las lluvias y el río Santa Catarina comienza a crecer. Y entonces, los escombros que habían dejado ahí, los materiales del puente de San Luisito y sus aproches. Los aproches son el terraplén que une el puente o la estructura del puente con las avenidas para que se puedan utilizar. Y esos aproches pues se convirtieron en una represa. Y entonces el agua, pues la fuerza de la corriente pues era muy grande, la conocemos con el río Santa Catarina, cómo se crece y se vuelve pues un río muy, muy agresivo. Pues se lleva el puente, se desploma el puente y el río pues se desborda por los dos lados, en ambas riberas. Y eso fue realmente una tragedia mayor, es la más grande que hemos tenido en toda la historia. Cuando menos hubo unos 5,000 muertos. Y esto, una vez ya pues, superado la crisis, que por cierto en esa crisis hizo o permitió que la Cruz Roja Mexicana se estrenara dando servicios a los mexicanos y se vinieron de México a apoyar a los damnificados. Bien, pero bueno, este fenómeno de que se llevan el río, se lleva el puente, Puente Mercado, esto ya detuvo la construcción de puentes. Ya nadie quería saber de puentes fijos y se volvieron a usar los vados. Ahora, mejorcitos, bien empedrados y señalizados, pero eran vados, ya no, se retaba a la naturaleza a que en otra crecida se llevara el puente del agua, ¿verdad? La construcción de puentes para nuestra ciudad se vino reactivando hasta el año de 1946, ya con esta generación, cuando estaba de gobernador don Arturo B. de la Garza, y él inaugura el puente Miravalle, que todavía nos está dando servicio, ese que cruza el río Santa Catarina y comunica esa parte de la Colonia del Valle con nosotros, con Monterrey, el puente Miravalle. Eso lo hizo se hizo en el sexenio de don Arturo de la Garza. Posteriormente, en el 50, esto fue en el 46, sí, en el 50, el gobernador Morones Prieto fue el que vino concretando ese magno proyecto que ya tenía 40 años de estar pasando de un escritorio a otro y todo el mundo proyectaba canalizar el río Santa Catarina, y esto transformó la ciudad. Pero además de que se recausó el río, que se rescataron terrenos y demás, se construyeron dos puentes. El de Pino Suárez, se construyeron tres. Sí, Pino Suárez, Gonzalitos y Zaragoza. El de Pino Suárez y Gonzalitos, pues eran de concreto armado
y pues todo Monterrey estuvo siguiendo el proceso, ¿verdad? Pero el de Zaragoza fue el primer puente vehicular, no solamente en Monterrey, en México, que se hizo de concreto preesforzado. Una obra que llamó la atención a la ingeniería nacional y al público, porque pues las vigas, las traves se preesforzaban y llegaban y se montaban. Esta obra, por cierto, su autor fue el ingeniero César Lazo Hinojosa, posteriormente alcalde de Monterrey, por cierto, padrino de la generación de nosotros en la Facultad de Ingeniería Civil. Eh, Él fue el operador, el que armó todo con la tecnología moderna esta del preesfuerzo en las traves, y el ingeniero César Lazo estuvo al pendiente, y es una obra que todavía nos sigue dando servicio y está muy, muy bien hecha. Estos puentes, pues nos dieron o le dieron a Monterrey no solamente una mayor eficiencia en la movilidad, sino un nuevo perfil urbano, porque las avenidas Constitución y Morones Prieto, pues ahí ya permitieron o propiciaron la edificación de complejos sistemas viales de carácter monumental, comenzando por el puente de Gonzalitos, en donde, bueno, fue muy imponente en su momento, ¿verdad? Y a partir de esta década, de la que estamos hablando, de los años 50 del siglo pasado, los puentes en Monterrey ya tenían otro uso, otra visión. No solamente eran un instrumento para cruzar los ríos, sino que se convirtieron en una buena herramienta muy útil para efectos viales. Ya había vehículos y comenzaban pues, las aglomeraciones y los atascos pequeños, pero ya iniciaban en los años 50, y entonces ya se estaban viendo los puentes con otra mentalidad. Y el gobernador Olivas, Eduardo Olivas Villarreal, aprovechó que la estación de ferrocarriles se había movido a la Colonia Victoria, y eso hizo que removiera las vías del ferrocarril y trazara la avenida Colón, que al oriente llegaba hasta el Santa Catarina, hasta el río Santa Catarina, y ahí se construyó un puente vado con todas las de la ley para poder conectar a la Villa de Guadalupe, hoy Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Y también en ese tiempo se construyó el puente de la avenida Félix U. Gómez, que era también un puente vado, y que se construye un puente definitivo, sólido, que nos sigue dando servicio. En la calle Morelos se construye también otro puente. Este fue hecho para alcanzar el carril de poniente-oriente de la